a un término exitoso. Entonces, primero que todo, este es el embarazo del cual vamos a hablar, ¿cierto? Es decir, un embarazo que inicialmente tuvo una fertilización de un óvulo por un espermatozoide, que es un embarazo monocigótico, estaba destinado a ser un solo feto. Pero ¿qué pasa? Durante aproximadamente 4 a 8 días post-fertilización presenta una división, y esa división va a hacer que se catalogue como monocorial biamniótico. Es a esto a lo que vamos a referir nuestra charla. Problemas: que la incidencia aumenta, la incidencia del embarazo gemelar viene en aumento. Esto dado a que las mujeres cada vez posponen más el deseo de fertilidad y que pues, las técnicas de reproducción asistida vienen cogiendo un auge cada vez mayor. 1 de cada 5 embarazos gemelares va a ser monocorial biamniótico, 1 de cada 500 en total va a ser monocorial biamniótico. Y se asocia claramente a un mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de morbimortalidad. Es decir, de 5 a 6 veces más riesgo de mortalidad y morbilidad si lo comparamos con un embarazo único, y hasta 10 veces mayor mortalidad en un embarazo si lo comparamos con otros embarazos múltiples como un embarazo bicorial biamniótico. Y este mayor riesgo de mortalidad va a estar dado por esto, por prematuridad, por todas las complicaciones asociadas a la prematuridad que la doctora Natalia dio muy bien esta mañana en la primera conferencia. Entonces no me voy a detener tanto en esto, pues ya se expuso. Vamos a empezar a responder las primeras 3 preguntas para poder llegar a las controversias. Perfecto, y acá no tenemos una gran controversia. ¿Cómo vamos a determinar la edad gestacional de la paciente? Entonces, vamos a hacer de cuenta de cero. Me llegó la paciente a mi consultorio y me dice: tengo un embarazo. Ustedes cogen el ecógrafo y lo primero que ven es, uy, es un embarazo múltiple. ¿Qué vamos a hacer? Primero, datar la edad gestacional. ¿Cómo lo logramos? Aquí tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Una, ¿es un embarazo que fue una concepción espontánea o es un embarazo que se logró mediante técnicas de reproducción asistida? Si la respuesta es la primera, lo que debemos hacer a continuación es, ojalá, si la paciente está en el primer trimestre, realizar una datación por la longitud cefalocaudal. Aquí menciono los 45-84 milímetros que debería tener la longitud cefalocaudal para que sea mucho más sensible y específica en cuanto a esa datación. ¿Y cómo lo vamos a datar? Con el gemelo de mayor tamaño. Acá hay algunos escritores que dicen, bueno, ¿y por qué no cogemos al de menor tamaño? O ¿por qué no cogemos y hacemos un promedio mayor, menor y hacemos como la mitad para que quede más preciso? Resulta que eso da una falsa tranquilidad al médico tratante, pensando que el bebé viene grande, pues es un bebé grande y que el pequeño viene creciendo normal, cuando en realidad hubiéramos podido prender alarmas más tempranamente para poder dar un tratamiento oportuno. Entonces, conclusión: datación con longitud cefalocaudal, idealmente entre las 45 y 84 milímetros del gemelo mayor. Pero, bueno, estamos en Colombia, las pacientes no nos llegan en el primer trimestre, que es lo ideal, nos llegan ya avanzadas. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, si se nos escapa los 84 milímetros de longitud cefalocaudal, lo siguiente que debemos hacer es mirar la circunferencia cefálica. Circunferencia cefálica del gemelo mayor, que idealmente pues debería ser hasta 70 milímetros, y ya de acá 70 milímetros, y de ahí en adelante ya deberíamos optar las tablas de Hadlock. ¿Listo? Y si tenemos un embarazo mediante fertilización in vitro, ¿qué vamos a hacer? Pues recuperar la fecha, tener la fecha de recuperación de los ovocitos o la edad embrionaria desde la fertilización. Créanme que aunque uno cree que esto es súper fácil de conseguir, en ocasiones es difícil, y por tanto nos debemos remitir a lo primero, a datarla con nuestra ecografía. Siguiente, corioamnionicidad, y yo creo que esta es la más importante, porque de aquí es donde ustedes van a poder asesorar adecuadamente a los padres. Le van a decir a los padres qué vamos a hacer con el embarazo, cómo lo vamos a seguir. Y aquí va a depender de la edad gestacional que tiene la paciente. Si estamos hablando de un embarazo de menos de 14 semanas, la corioamnionicidad la vamos a definir dependiendo del grosor del sitio de inserción de esas membranas al sitio placentario. Resulta que
el embarazo bicorial vía amniótica tiene 4 membranas, 2 corion, 2 amnios, haciendo que sea mucho más grueso esa inserción y por eso que adquiera este signo, el signo de lambda. Ese signo tiene una alta especificidad, tiene una alta tasa de predicción diagnóstica, hasta el 99% para embarazo bicorial vía amniótico. Tiene ese 1% de falsos positivos y va a estar dado porque a veces la vesícula vitelina muy ecogénica se va a insertar justo en el sitio de implantación de la membrana en el corion y pudiera dar un falso positivo de lambda, o cuando hay hematomas que discurren por la placenta y se localizan justo ahí y también pudiéramos dar un falso positivo. Pero por lo general es el signo más sensible para bicorial biamniótico, signo de lambda. Y por el contrario, el monocorial biamniótico tiene 2 capas, 2 amnios, que van a demostrar ese grosor que va a ser mucho menor en la inserción de la placenta y por eso se va a denominar signo de la T. Eso es lo ideal. Pero vuelvo y digo, y si la paciente me llega después de las 14 semanas, que no es lo ideal, pero es lo que siempre nos ocurre. Bueno, entonces acá resulta que lo ideal, intentemos buscar este signo, aunque el problema es que con el pasar de los días, con el pasar de la edad gestacional, este signo de lambda tiende a regresar porque el corion frondoso se va volviendo cada vez menos frondoso, haciendo que este signo desaparezca y parezca que pudiera parecer un monocorial biamniótico. Entonces, prender las alarmas con esto. Si existe el signo de lambda, excelente, pero si no existe, que desaparece hasta en el 7% de los casos después de las 20 semanas, lo que debemos hacer es optar por otras medidas. Dentro de ellos, la identificación de 2 placentas. Si encuentro 2 placentas, lo más seguro es que va a ser un embarazo bicorial biamniótico, ojo, teniendo en cuenta que hasta el 3% de los casos, los embarazos monocoriales pudieran tener otra placenta que va a corresponder a una placenta accesoria, una placenta bilobulada, y que esto no está exento o no hace que los embarazos monocoriales no estén exentos de las complicaciones derivadas de esa corionicidad. O sea, parecen 2 placentas, pero en realidad tienen los mismos riesgos de un embarazo monocorial. Entonces hay que prender las alarmas con eso. No necesariamente 2 placentas significan un monocorial, teniendo en cuenta eso, y no necesariamente una sola placenta significa un embarazo bicorial, porque con el pasar del tiempo las placentas se funcionan haciendo una masa placentaria que nos va a dar la impresión de una sola placenta. El siguiente tip es el sexo fetal. La discordancia de género me va a explicar mejor un embarazo gemelar bicorial biamniótico. Sin embargo, puede haber discordancia de fenotipo, es decir, un embarazo que parezcan 2 géneros femeninos, pero que en realidad estemos con una alteración genital como una hipospadia que me lo puede alterar, entonces también debemos considerarlo. Y bueno, lo ideal es poder coger varias opciones, no solamente la identificación de 2 placentas, sino sumar esto, más la discordancia de género, más el signo de lambda, y si definitivamente llegó muy tardíamente, no encuentro nada, lo vamos a catalogar como monocorial biamniótico, riesgo-beneficio, y vamos a seguir el seguimiento, vamos a hacer el seguimiento como lo voy a determinar a continuación. El seguimiento básicamente está dado de una manera estricta para poder captar de manera oportuna a la mayor cantidad de pacientes que pudieran estar complicándose y a quien les pudiera dar un tratamiento adecuado para disminuir el riesgo de complicaciones, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo vamos a empezar? A partir de la semana 16. El seguimiento va a estar dado básicamente por ecografía, por imágenes y Doppler, en donde voy a verificar cómo están las vejigas, cómo va a estar el líquido amniótico, el Doppler de arteria umbilical y del pico sistólico de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, perdón. Y qué tan seguido lo voy a hacer va a depender de si tiene o no tiene complicaciones derivadas de la corionicidad. Si es un embarazo no complicado, cada 2 semanas. Si un embarazo complicado, va a depender del tipo de complicación. Entonces el médico tratante va a ser quien determine en casos complicados cómo va a llevarse a cabo el seguimiento. Ese es el esquema. Entonces, empecemos. Yo ya daté a mi paciente, ya le dije, ya determiné la edad gestacional. Yo ya a la paciente le determiné la coriamionicidad. Yo ya sé que es un embarazo monocorial, entonces yo ya sé cómo le voy a hacer el seguimiento. Yo ya dije, listo, le voy a hacer el seguimiento, no está complicado, se lo voy a hacer cada 2 semanas, a partir de la semana 16 hasta la semana 34. ¿Qué sigue? Bueno,
sigue lo mismo que se hace en cualquier embarazo, independiente si es un embarazo múltiple o un embarazo único, y es un tamizaje genético, con o sin estudios invasivos, no invasivos. El tamizaje genético es una prueba que está en el POS y que deberíamos solicitar a toda paciente que esté en embarazo, a toda paciente. Nos va a ayudar a asesorarla con respecto al riesgo de aneuploidía y de si requiere estudios invasivos en un futuro o no. Resulta que uno diría, los embarazos monocoriales les debería hacer alguna determinación más rigurosa por ser monocorial. ¿Tiene algún riesgo de ser monocorial con respecto a enfermedad cromosómica? La respuesta es no. Por ser monocorial no hay mayor riesgo de enfermedad cromosómica. Tiene el mismo riesgo que embarazo monocorial, es decir, bicorial, perdón, menor del 3% de enfermedad de aneuploidías. Entonces vamos a hacer el tamizaje con los mismos ítems que determina un tamizaje, dentro de ellos translucencia nucal, la válvula tricúspide, el ductus venoso, hueso nasal, entre otra infinidad de cosas que mide el tamizaje, pero específicamente en estas me voy a centrar. ¿Qué pasa? Como todos ustedes ya saben, una translucencia nucal aumentada, mayor del percentil 99, me prende las alarmas y dice, ¿será que estoy ante una aneuploidía? ¿Cierto? Resulta que, bueno, eso mismo pasa en el monocorial, pero acá hay un problema, y es que una TN aumentada, con o sin discordancia de la longitud cefalocaudal, también me prende alarmas para hablar de que estamos ante una complicación temprana de un embarazo monocorial, es decir, pudiéramos estar hablando de un síndrome de transfusión feto-fetal y pudiéramos estar confundiendo estos signos. Igualmente, un ductus venoso reverso, que en un embarazo simple uno dice, prendamos alarmas también porque me aumenta el riesgo de aneuploidía, también puede estar presente como signo temprano de síndrome de transfusión feto-fetal, sobre todo en fetos receptores. Entonces, ¿qué hago? Pues porque tiene un riesgo de falso positivo. Entonces, yo estoy entre una STFF o estoy hablando de una aneuploidía. Bueno, acá entonces la invitación a que tengamos en cuenta también los marcadores hormonales, y para eso está la PAPA y la beta-HCG, que también tiene como unas preguntas en el embarazo monocorial, ¿se le puede pedir? ¿Habrá alguna diferencia si lo pido? ¿O será que tengo que tener algunas restricciones o algo que deba tener en cuenta para poderlo solicitar? Pues sí tiene que tener algo en cuenta. Resulta que la cantidad de fecundación, de embarazos gemelares fecundados es mucho mayor que la cantidad de embarazos, que la cantidad de partos. Es decir, yo puedo ver embarazos gemelares, pero en el primer trimestre o en el segundo trimestre va a tener una pérdida del 40% de esos embarazos iniciales. Fisiopatología, pues, no está clara, son muchas. Sin embargo, hay algo, y es que esa placenta del gemelo fallecido, al cual se le denomina en el primer trimestre gemelo evanescente, va a continuar funcionando. Y la PAPA, o sea, la proteína A placentaria asociada al embarazo, y la beta-HCG son hormonas liberadas por esa placenta. Entonces, si siguen produciéndose y tenemos un feto vivo, pudiéramos de pronto sobreestimar los valores y esos múltiples de la media pudieran estar alterados. Entonces, definitivamente la interpretación en este caso se debería coger con pinzas porque sería un reto para el clínico. Por eso, una de las recomendaciones es en que en caso de que exista un gemelo evanescente, el tamizaje genético se haga solo con los marcadores ecográficos, con la edad materna, beta-HG fracción libre sin la PAPA, a menos que la PAPA se haya ajustado al intervalo entre la edad gestacional estimada de la muerte fetal y la colección sanguínea. En conclusión, si esto no existe, si no tenemos un gemelo evanescente, pidan su PAPA y su beta-HCG. Pidan su PAPA y su beta-HCG asociado a los marcadores ecográficos. Me van a dar una muy buena sensibilidad o una muy buena detección de aneuploidías. Claro, va a haber una mayor tasa de falsos positivos, pero nos va a ajustar los valores y nos va a ayudar a determinar mucho mejor qué pacientes, ante qué paciente estamos, cómo asesorar a esa paciente. Bueno, y acá sigue otro marcador, otra prueba no invasiva, una prueba que eso es el boom, esto tiene el auge actualmente, el DNA fetal en sangre materna. Entonces, uno de los pensamientos es, bueno, si el DNA fetal se libera
¿cierto? Y en la circulación materna yo lo logro captar y es lo que voy a evaluar qué pasa si los dos fetos me liberan al mismo tiempo DNA fetal. Pues, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de manera independiente, ¿cómo se va a hacer? Es también un reto. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal están a favor de realizar DNA fetal en sangre materna en los embarazos gemelares. Acá ellos no determinan, no especifican en los embarazos gemelares monocoriales o en los bicoriales, no, ellos dicen, en general, gemelares, ustedes tienen todo el derecho a pedirlo y de hecho tiene un buen rendimiento. Este es un estudio realizado en el 2019, en donde el objetivo era poder evaluar la implementación del DNA fetal en sangre materna en embarazos gemelares que se le había realizado un tamizaje genético. Fue un estudio prospectivo, 2 servicios en Inglaterra entre el 2013 y 2018. Ellos captaron a todas las pacientes a las que le hicieron un tamizaje genético y las clasificaron en los riesgos que ustedes conocen, alto, intermedio y bajo riesgo. Resulta que las de alto riesgo, ellos le dijeron, bueno, les ofrecemos pruebas invasivas, el DNA fetal o no hagan nada. Riesgo intermedio, les ofrecieron DNA fetal o no hacer nada, y el bajo riesgo les dieron asesoría y sencillamente no continuaron con estudios. 977 pacientes embarazadas con gemelares fueron captadas, de las cuales 959 aceptaron el estudio, un 80% bicorial y un 19% monocorial. 250 tuvieron tamizajes entre riesgo alto y riesgo intermedio. De esas 250, 224 optaron por la realización de un test de DNA fetal en sangre materna, de las cuales solo se pudieron interpretar 215 porque 9 no fueron adecuadamente interpretables por la baja celularidad, que es uno de los problemas también del DNA fetal. Resulta que de esos 215, 6 de 6 con el DNA fetal tuvieron un diagnóstico acertado, una T21, 2 de 3, una T18, una falla en 1. Y 206 no tenían ninguna alteración. Esto nos demuestra que en realidad la prueba de DNA fetal en sangre materna tiene una buena viabilidad y que lo podemos introducir dentro del protocolo siempre y cuando tengamos tamizajes genéticos que nos generen dudas o que estén dentro de alto o riesgo intermedio, aunque se le puede ofrecer a la población. Y ahora bien, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué hago con las pacientes a las que les debo ofrecer una prueba invasiva? Porque pacientes de alto riesgo uno debe ofrecerles test invasivo. Y acá la pregunta es, biopsia de vellosidades, teniendo en cuenta pues, que es una placenta, ¿cierto? Es más fácil en teoría, versus una amniocentesis de cada una de las bolsas. Entonces, uno diría, bueno, teniendo en cuenta que es un embarazo monocigótico, ¿cierto? Pues, entonces, de cada el feto debería tener un DNA idéntico al otro, o sea, bajo esa premisa uno dice, no, una solo chuzón, entonces hagámosle una biopsia de vellosidades coriales y con eso obtenemos el diagnóstico, sí, es real. Esa es una de las opciones que podemos tomar en esos embarazos, pero resulta que hay un problema, y son esos embarazos monocoriales heterocariotípicos, o los gemelos que tienen malformación discordante. ¿Por qué? Porque después del evento postcigótico, por ejemplo, como la no disyunción, ocurren este evento en el donde un feto puede ser normal y el otro feto tener la alteración. Entonces, en estos casos, en donde tengo esta alteración, aquí está indicado no realizar vellosidades coriales, porque acá no va a ser óptimo el rendimiento, sino que se deberá realizar amniocentesis de cada una de las bolsas para poder llegar a un diagnóstico más acertado. Bueno, continuemos entonces, ya llevamos todo esto. Ahora, ¿qué más le pido a mi paciente? Ya le hice el tamizaje, ya terminé la semana 14, ya le hice todo lo que le debo pedir en el embarazo monocorial. ¿Con qué continúo? Con lo mismo que le debería pedir a una paciente que no tenga un embarazo monocorial. Una ecografía de detalle anatómico, toda paciente que le llegue al embarazo debe tener una ecografía de detalle anatómico entre las semanas 20 y 24. Una cervicometría universal, que es la recomendación como nos lo dio la doctora Natalia en la primera charla, y en este caso vamos a agregarle un estudio imaginológico adicional. La ecografía de detalle anatómico, no hay ningún cambio, lo realizo, ya lo mencioné,
como un embarazo único entre la semana 20 a 22, pudiera ser temprana si sospecho algún tipo de alteración. Como les dije ahora, no hay mayor riesgo de anomalías cromosómicas en un embarazo gemelar monocorial, pero sí hay mayor riesgo de anomalías congénitas, hasta 3 a 5 veces mayor que en embarazos bicigóticos o únicos. Es por ello que en las pacientes que le hagan una ecografía de detalle anatómico tengo que tener especial énfasis en toda línea media, mayor riesgo de holoprosencefalia, defectos del tubo neural y riesgos de cardiopatía congénita. Por esto, a toda paciente con embarazo monocorial biamniótico yo le tengo que garantizar una ecocardiografía fetal, idealmente en el momento que hago la ecografía de detalle anatómico, por el riesgo de 2 a 9% de tener mayor incidencia de cardiopatía. Bueno, y ya como dentro de la ecografía de detalle anatómico, otra cosita que debo tener en cuenta, la placenta. Tiene mayor riesgo de placenta previa, sobre todo más en las bicoriales porque pues, la gran masa placentaria, pero tienen mayor riesgo de basa previa o inserción filamentosa del cordón y por ello la importancia de una ecografía transvaginal con Doppler para poder descartar estas patologías. Muy bien, y acá sigue una controversia y es, bueno, ¿y la cervicometría qué? Pues ya la doctora nos dijo, sí, cervicometría universal, muy importante en las pacientes con embarazo único, pero ¿y en el gemelar cómo hago? Teniendo en cuenta que la prematuridad es la principal causa de morbimortalidad de estos bebés. Pues resulta que se ha asociado igual un cuello corto, menor de 25 antes de las 24 semanas, a una mayor tasa de parto pretérmino. La pregunta, ¿cómo le hago el control? ¿Seriado o un tamizaje universal y según los resultados determino qué hacer? Resulta que aquí también hay gran controversia. Las guías no se comprometen con dar con ofrecerles a todas las pacientes un diagnóstico un control seriado. Las guías dicen, sí, tienen mayor riesgo, deberían vigilarlos, háganle cervicometría, pero no dicen cada cuánto, por qué o qué hago con ellas. De hecho, la mayoría se refieren como a los embarazos únicos. Tiene cuello corto, manéjela como un embarazo único. Es decir, progesterona o define la necesidad de cerclaje, pero nos quedamos cortos. Pero resulta que el Clínic de Barcelona sí nos dice, que sí se compromete y nos dice, bueno, en estas pacientes con embarazo gemelar, hágales un seguimiento más arduo teniendo en cuenta el riesgo de prematuridad, iniciando cervicometría a partir de la semana 16, cada 2 semanas hasta la semana 34. Yo aquí no pienso decirles hagan esto o hagan lo que se debe hacer en un embarazo único, esto es lo que les traigo, esto es lo que hay, ya cada médico deberá ofrecerle a su paciente pues la mejor evidencia, que en realidad no hay una mejor evidencia. Bueno, y si tengo cuello corto o si tiene un paciente con riesgo de prematuridad, yo diría, pues démosle a todas progesterona. La progesterona es buena, es inocua, démosle a todas las pacientes. ¿Cuál es el problema? Que las pacientes asintomáticas con cuello largo no han tenido ningún beneficio con respecto a dar progesterona, distinto a las pacientes asintomáticas con cuello corto, en donde se ha evidenciado una tendencia a reducción del parto pretérmino. Este es un estudio realizado en el 2016, en donde lo que buscaban evaluar era si existía una reducción en la tasa de parto pretérmino con el uso de progesterona vaginal en pacientes con embarazo múltiple y cuello corto. Fue realizado en el Hospital Universitario de Mansoura en Egipto entre el 2012 y el 2014 y se realizó en mujeres de 20 a 35 años con embarazo bicorial, asintomáticas con longitud cervical entre 20 y 25 milímetros y que tuvieran edad gestacional entre 20 y 24 semanas. Se excluyeron embarazos monocoriales, entonces van a decir, pero si la charla es de monocorial, ¿por qué me traes de un bicorial? Resulta que cuando hacen los estudios multicéntricos, este es el estudio que más pesa para ofrecerles, para poder decir, ofrezcan a las pacientes con embarazo múltiple progesterona. La mayoría de estudios excluyen los embarazos monocoriales dado al riesgo potencial de complicaciones que exigen que me indican terminación del embarazo de una manera más temprana y que me pudiera sesgar los resultados con respecto al embarazo, a la terminación temprana del embarazo. Entonces, nos quedamos con este estudio. Este estudio
nos demostró que la administración de progesterona, ellos lo hicieron con 400 microgramos de progesterona vaginal en pacientes asintomáticas, me disminuía en realidad la tasa de parto pretérmino. Se asocia con una reducción de cerca del 33% en la tasa de parto pretérmino antes de las 34 semanas cuando comparamos los dos grupos, grupo de estudio, 400 microgramos de progesterona vaginal versus el grupo control que no se le dio absolutamente nada. Pero también encontramos unos desenlaces favorables en los neonatos, tenían una reducción, en la tasa de neonatos con muy bajo peso y pues si reducimos esto, igualmente vamos a tener una menor cantidad de neonatos con requerimiento de USIN, con requerimiento de ventilación mecánica, que fue lo que se demostró en la reducción de este estudio. Uso de cerclaje. Aquí no me detengo mucho. Paciente asintomática con cuello largo, independiente de que el embarazo gemelar tenga mayor riesgo, no lo voy a dar de manera deliberada. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado más un beneficio, pero sí se ha demostrado un prejuicio si yo lo realizo sin indicación. Paciente asintomática con cuello largo y antecedente de parto pretérmino, ustedes la deben meter dentro del algoritmo de antecedentes de esa paciente y definir el seguimiento ecográfico como un embarazo único. Paciente asintomática con cuello corto, un cervix menor de 10 o que tiene membranas prolapsadas, esa es la paciente que definitivamente debemos llevar a un cerclaje emergente y quien en realidad tiene la indicación. Muy bien, ya cumplimos todos estos requisitos dentro del seguimiento. Ahora, ¿con qué continuamos? El seguimiento bisemanal. Yo ya les dije para qué era el seguimiento bisemanal. Se hace básicamente para descartar las complicaciones, para poder detectar oportunamente las complicaciones y son estos hallazgos los que debo estar mirando de manera rutinaria. ¿Por qué lo solicito? Para esto. No voy a explicar cada una de las complicaciones, en qué consiste, qué debo hacer, porque ese no es el objetivo de la charla, pero sí quiero mencionar rápidamente que existen unas principales complicaciones, dentro de ellas la STFF, la síndrome de transfusión fetofetal, que es una de las principales causas de pérdidas y de discapacidad neonatal, ocurre en el 10% de los embarazos monocoriales, usualmente entre las semanas 16 y 26, y esta lo vamos a prender las alarmas cuando yo en la ecografía encuentro vejigas alteradas, es decir, una vejiga muy grande, una vejiga más chiquita y discordancia de líquidos. Restricción del crecimiento fetal, hasta el 15% de los embarazos monocoriales van a tener una discordancia de más del 20% y en ausencia de síndrome de transfusión fetofetal se causa básicamente por una división placentaria inequitativa. El TAPS o el síndrome de anemia policitemia que ocurre en el 5% de los embarazos y a este le vamos a hacer el seguimiento mediante Doppler de la arteria cerebral media evaluando el pico sistólico. Esto, cuando uno está ante esos hallazgos, uno lo que hace es mirar el protocolo y decir, bueno, ¿qué tanto volumen hay en uno, en otro feto? ¿Cómo es la discordancia? Ya cuando lo tengan deberán optar por esta tabla para definir la complicación de su paciente. Pero acá hay algo muy importante y es la muerte fetal. Resulta que hasta el 4% de los casos en el primer trimestre va a haber muerte de uno de los gemelos y cuando ello ocurre, cuando hay muerte de un gemelo, existe el 40% de riesgo o hasta en el 40% de los casos va a haber muerte del gemelo contrario. Ese es un problema, sí, pero yo creo que el mayor problema es que el 30% de los gemelos sobrevivientes van a quedar con un daño en el neurodesarrollo. Entonces, ese es nuestro objetivo, evitar la mortalidad de esos embarazos y lo logramos mediante un seguimiento estricto para poderle ofrecer manejo oportuno con técnicas de ablación láser para evitar un desenlace tan catastrófico. Y otras alteraciones como lo de la malformación discordante y el síndrome de perfusión arterial reversa o TRAP, que es el llamado gemelo bomba. Bueno, ya hicimos todo esto, ya tengo a mi paciente, ya la daté, ya le hice tamizaje, ya le hice detalle anatómico, ecocardiografía, cervicometría, ya le estoy haciendo el seguimiento súper seriado. Bueno, ya llega la semana 34, entonces ¿qué hago? ¿Qué sigue? La terminación de la gestación. ¿A qué semana ya termino yo un embarazo monocorial biamniótico? Todo va a depender. Si el embarazo fue un embarazo complicado,
con complicaciones derivadas de la corioamnionicidad o un embarazo no complicado. Si es un embarazo no complicado, las guías me mencionan que debería terminarlo entre las 36 y 37 semanas. Y si es un embarazo complicado, aquí va a depender del tipo de complicación, si se le dio manejo en algún momento, o sea que eso deberá ser resuelto por el médico tratante. Listo, definí que ya lo voy a terminar. Ahora entonces ya reconocemos todos las ventajas del pinzamiento tardío del cordón, eso es algo que es indudable. La pregunta es, ¿se lo puedo aplicar a mis pacientes con embarazo monocorial biamniótico? La respuesta es no. No debo realizar pinzamiento tardío del cordón porque tienen mayor riesgo de transfusión intergemelar, pues porque la dirección de la transfusión no es predecible y el segundo gemelo me puede desarrollar un shock hipovolémico por exsanguinación dentro de la placenta y o fuera del cordón no pinzado. Por último, tengo mi paciente, tengo mis papás al frente y ya usted sabe que está ante un embarazo con inminencia de riesgo. Usted dice, bueno, tiene como complicarse, tiene un riesgo horrible, ¿qué le voy a decir a mi paciente? ¿Cómo la voy a tranquilizar? Pues resulta que a pesar del seguimiento estricto para disminuir el riesgo de complicaciones o para disminuirlo, para poderlos abordar adecuadamente, en realidad la cantidad de embarazos que se complican es baja. La mayoría de los embarazos monocoriales no se van a complicar y la sobrevida es hasta el 90%. Entonces usted le va a decir a sus papás, vea papás, usted tiene la posibilidad de un 80 a 85% de tener a sus 2 bebés vivos con usted cuando termine el embarazo. Hay un riesgo de 7.5% de que usted se vaya con uno de los bebés vivos para su casa. Y hay un riesgo de 7.5% de que no tenga ninguno de los bebés en casa. Pero la verdad es que se deberá asesorar por el alto riesgo de parto pretérmino. Eso sí le debe decir a la paciente, bueno, el riesgo de prematuridad es alta. Cerca del 85% nacen después de las 32 semanas. El 5% nacen extremadamente pretérmino, entre 24 y 28, y el 10% pretérmino entre semana 28 y 32. Reconociendo que es la prematurez la principal causa de discapacidad en estas pacientes. Bueno, y eso es todo lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias por la invitación.